informe. Ya vamos a ver de vuelta ese pibito que quiere ver a la presidenta. Está con nosotros Gabriel Di Meglio. Un fuerte aplauso para él. Gracias por venir. Gran historiador y gran comunicador, además de los conocimientos históricos. Gracias, Gabriel, por venir. ¿Cómo va a ser recordada esta década? Es muy difícil definir algo cuando uno es contemporáneo a un hecho, ¿no? Y nosotros somos contemporáneos a la década kirchnerista, pero en perspectiva, ¿cómo puede quedar en la historia esta década del 2003, un país al borde de la disolución, y ahora un país que está en otras condiciones, definitivamente? Y sí. Para mí es la década kirchnerista. La década ganada me parece un buen nombre. Digamos, obviamente juega con la idea de la década perdida, que fueron los 80 a nivel latinoamericano, pero me parece que yo le pondría más la década kirchnerista, ¿no? Porque si hay algo que está marcada por el surgimiento de un movimiento político dentro del peronismo que recupera para el peronismo cierto lugar tradicional del peronismo, que es la idea de justicia social, que la había perdido en los 90, pero le agrega todo un componente que el peronismo clásico no tenía, ¿no? Que más asociado tradicionalmente con el progresismo. Y esa conjunción que es muy interesante y que se mostró mucho más vital de lo que yo hubiera esperado al principio, no solo cumplió una década, sino que viendo lo que pasó el otro día en la plaza, uno podría decir que en el poder o fuera de él parece que puede haber kirchnerismo. ¿Cómo es? ¿No? En el poder uno imagina con un sucesor de Cristina. Cristina ya dijo que no se va a presentar o que no va a haber reforma, que es la condición previa para que se pueda presentar. Sí. Y un sucesor, otro candidato representando al kirchnerismo. ¿O fuera del poder cómo sería, Gabriel? Me parece que lo que está pasando a nivel juvenil, que tanto se habla de eso, ¿no? Es algo bastante interesante, ¿no? Yo siempre hago una comparación. Yo tengo 40 años. Cuando tenía 16, ganó Menem, cayó el muro de Berlín. Sí. Mi generación es por lo menos escéptica, si no cínica, ¿no? Decir, otro momento mundial, ¿no? Costó mucho entusiasmarse con esto, no sé, uy, ¿qué pasa? Bueno, yo veo chicos menos de 20 que de 15, creen, 16, ¿no? Claro, creen que realmente están viviendo un cambio que no es que, como piensa uno, es un buen paréntesis hasta que venga otra cosa, sino que piensan que esto es algo que llegó para quedarse. Claro. No la primavera como fue con Alfonsín, que fue una, de hecho fue recordado como una primaverita, cortita, la primavera alfonsinista, ¿no? Yo creo que esto no. Esto no. Se ve como, para muchos, como algo que puede durar. Uno dice la década kirchnerista, pero podría ser más tiempo, ¿no? Me gustaría hablar un poco ya, las cosas logradas, seguramente ya fueron repasadas en el tema. Me gustaría las cosas pendientes que tiene. ¿Qué cosas pendientes hay, por ejemplo? Con la cuestión del transporte público, con la cuestión de los recursos naturales. ¿Qué es lo pendiente? Bueno, muchas cosas, pero la de los recursos naturales es importante porque obviamente el kirchnerismo no puede entenderse si no surgiendo una crisis total, ¿no? Es decir, a veces se le exige demasiado pensando, bueno, ¿de dónde viene el kirchnerismo? Viene de un país que llegó a su crisis social y económica mayor de la historia, sin duda. Desde ahí hay que evaluar. Al borde de la disolución. Al borde de la disolución. Y hay que evaluarlo desde ahí. Ahora, es cierto que tuvo que hacer política a los parches, ¿no? Y en ese sentido, un debate más profundo sobre qué modelo de producción o qué modelo de crecimiento vos querés para un país me parece que es importante, porque es evidente que en ese sentido hay muchas fallas por varios lugares. Y para mí la gran asignatura pendiente de cualquier país latinoamericano, y de Argentina en particular, es el problema de desigualdad, ¿no? Es decir, si vos achicás los niveles de desigualdad, tenés violencia. Que se achicaron, pero todavía sigue siendo alto, ¿no? Exacto. Sí, o, por ejemplo, en la región, ¿no? El empleo negro, ¿no? Que estaba antes en 54, en el año 2003, ahora está en 35, 33%, y sigue siendo muy alto. El empleo negro, porque es el empleo que no tiene obra social, no tiene jubilación, está fuera del sistema, sin derechos. Sí, yo en particular soñaría con una reforma impositiva, ¿no? Más redistributiva, algo que realmente cambie la estructura. A ver, cortito, chicos, así lo escuchamos de Meglio mejor. Es uno de los temas centrales, es la reforma financiera y tributaria. Sería como básica para que es algo además que fue anunciado en varias oportunidades que se iba a encarar, y yo también espero ansiosamente la reforma del Código Civil y Comercial, porque eso es algo que también va a cambiar a la Argentina, va a darnos otro país. ¿Mengo? Sí, me parece que también es la cuestión de la redistribución, que eso tiene un montón de efectos y a la vez se hace con otro tipo de herramientas como la reforma tributaria. Y de cualquier manera creo que es este proyecto político el único que tiene la convicción, la voluntad, la creatividad y la capacidad de hacerlo en todo caso. Vos, Guillermo, si te llama la presidenta, suena el teléfono, al otro lado Cristina te dice, che, Guillermo, ¿alguna sugerencia para hacerme? Y que... ¿Un festival de música celta? No estaría mal algún grupito. Pero no, la famosa ley de adopción, ¿no? Que está en el Código Civil, ¿no? Toda esa... Exactamente, pero que salga de una... Ahí están jugando a tres bandas, ¿no? Lorenzetti, ¿no? El Papa Francisco y Cristina, ¿no? Claro. Es un póker de alto nivel. Bueno. Mejores salarios por ahí para los médicos y hacer más eje en la salud pública. Eso sería una prioridad. Compañero Cabito, Eduardo. No, también ahora que está por salir y está medio demorada,
en línea de lo que dice Guille, la ley de fertilización asistida, que me parece que ahí el tema de las obras sociales, medicamentos, me parece que es un tema que todavía no está resuelto y hay muchos intereses en juego. Me gustaría que se resuelva rápidamente. Sí, un poco lo que hablaban de la reforma impositiva, pero llevada al presupuesto nacional. A mí siempre me gusta decir lo mismo, me gustaría una nueva ley de coparticipación federal en la que las provincias pobres reciban más plata respecto a las provincias ricas, y a cambio se le puede pedir a las provincias pobres que eliminen la reelección indefinida, como diciendo, está bien, te voy a dar más plata, pero no te quedes a vivir. Así que estaría bueno, porque sería una linda forma de... No son muchas las provincias que tienen reelección indefinida. No, pero hay algunas todavía. Sí. Y siendo un programa porrero, también la despenalización también, el que tiene un porro no es un criminal y no debería en cana también. Programa porrero. Bien. Sí. No, pensaba cuando hablaban de la cuestión impositiva en el tema de la renta, ir por la renta de aquellos sectores que todavía siguen ostentando algunos privilegios, qué sé yo, dentro del ámbito financiero, la petrolera, la minera. A ver, de todas las cuestiones que estuvieron dando vuelta acá, Gabriel, claramente, digamos, el proyecto político que puede llegar a profundizar en ese sentido, digamos, ir por la renta. Yo no me lo imagino a Mauricio Macri yendo por la renta, no me imagino al peronismo federal yendo por la renta de las mineras y demás. Uno imagina que puede ser el proceso que pueda llegar a profundizar eso. Agregaría el aborto también, ¿no? Que es complicado ahora por temas de coyuntura, ¿no? Claro, Papa, sí. etcétera. Pero me parece una cosa fundamental, ¿no? Para el país. Creo que el tema es con el kirchnerismo, uno sabe qué es lo que quiere el kirchnerismo y qué es lo que hace el kirchnerismo. En el caso actual, en mi opinión, de la oposición, yo no veo ningún proyecto, ese es el problema. Es decir, uno no ve cuáles son las alternativas que se proponen. Es decir, bueno, esto está mal, ¿qué es lo que proponen? Cri-cri, ¿no? Es decir, prácticamente no hay ningún sector que esté proponiendo, salvo alguna derecha muy dura, que incluso esconde bastante sus intenciones. Un día dice que devaluar, al día siguiente dice que no. Es decir, hay como cierto consenso que ha generado el kirchnerismo, que no es tanto el del gobierno en sí mismo, pero sí de buena parte de sus políticas. Y ahí uno podría pensar que podría llegar a surgir algún Capriles, ¿no? Haciendo la analogía con Venezuela, que trate de reivindicar la política kirchnerista, que un poco algunos lo dicen, yo no iría en contra del fútbol para todos, yo no iría en contra de tal cosa, pero decir, bueno, lo que está mal es la corrupción, algunos de esos temas que hacen mella en la opinión pública. Que Capriles, el éxito de Capriles, además de ser furiosamente opositor a la figura de Chávez, es tomar las cosas del chavismo. Voy a accionar a partir de ese piso. La presidenta dijo el otro día, para mí, de lo más interesante del discurso de la presidenta, que lo logrado puede estar puesto en duda. Hay muchos antecedentes, digamos. Los derechos de los trabajadores peronistas, después del golpe del 55, fueron puestos en duda. Ni hablar las dictablandas después, dictablanda comparado con la dictadura del 76, no te olvides. ni más ni menos que la Constitución del 49, ni hablar del retroceso a partir del golpe del 76. Los derechos adquiridos no están, digo, a ver, los 2 aumentos por año para los jubilados, digamos, puede venir otro gobierno y decir, mira, la verdad que no, y la asignación universal me parece que no, que consigan laburo, ¿no? Sí, es cierto que hay ciertas cuestiones que son fuertes, ¿no? Es decir, lo de la asignación universal parece algo muy difícil de correr, digamos, tendría que haber un desprestigio general, como el que hubo en el 89, por ejemplo. Sí, pero Gabriel, tampoco te puedes haber imaginado nunca, por ejemplo, una rebaja en los salarios de los empleados públicos, y pasó en este país una rebaja en los salarios de los y la gente que sale, un segundito chiquito, la gente que sale a reclamar, que reclama es la asignación universal por hijo. A la señora que vive en mi casa puede comer en el mismo restaurante que yo, ¿cómo van a ir a comer, cómo esta gente va a ir a comer afuera? Eso es lo que critico. Yo creo que puede estar puesto en duda. Para mí, yo no me logre ser mayoritario, ¿no? Para eso necesitan una campaña de medios muy fuerte, que por suerte hoy en día no parece tener el mismo peso que tuvo en otra época. Y es uno de los cambios de esta época. Pero te la pueden armar en 3 o 4 meses. La segunda parte del discurso de Cristina, muy interesante, que le agregó a esta, fue, y avívense ustedes, como que se empodere el pueblo, porque es el pueblo el que va, en definitiva, a defenderse a sí mismo. Y eso me parece que fue la segunda parte que completaba esta, que fue muy Digo, Aerolíneas Argentinas, digamos, en 3 o 4 meses te armas una campaña en contra de la empresa, con un gobierno de centro derecha, privatizan las rutas más rentables y desaparece la empresa. Ya pasó eso en Argentina. Profundizás la campaña en contra de la empresa, porque la campaña en contra de la empresa ya está instalada. Bueno, la profundizás. Y con YPF también puede ser lo mismo. Puede volver para atrás. YPF lo mismo. O YPF no es rentable, está perdiendo guita, necesitamos guita, lo que tiene la guita son estas, privaticemos. El Estado no sirve para administrar, se dan cuenta, que vengan los privados. Lo que digo es, ya pasó eso en la historia argentina. La cantinera que escuchamos 50 veces, por otra Ya parte. pasó en la historia argentina eso, Gabriel. Varias veces, es decir, hay una disputa permanente en ese sentido. Lo que yo creo es que hay algunas cosas que son más difíciles de sacar que otras, pero es cierto que, por eso digo, el kirchnerismo puede durar más allá del poder, digamos, más allá de quién sea el candidato y qué pase después. Hay algo que está pasando que uno vio en la plaza el otro día que es fuerte, que no se desarma tan rápido. Hay una base. Y déjame decir algo, con el tema de los juicios a los represores. Ya hay un candidato que está proponiendo casi de hecho un indulto.
que es José Manuel de la Sota. Es el candidato del peronismo federal más importante. Es muy interesante lo que dice Gabriel, porque como está poniendo el peso del poder no solo en el que gana las elecciones, sino el peso del poder también puesto en las mayorías que pueden salir a reclamar y a defender esos derechos, porque sin ir más lejos lo que dijo Cristina. Por eso, cuando se habla del fin de ciclo y uno ve 700, 600, 500 o 700.000 personas en la calle, la verdad es un fin de ciclo rarísimo, ¿no? Para llamarlo así y estar tan convencido por otra parte. Que Mariano, discúlpame, yo no creo que pueden que tenga éxito o que fracase. Lo que digo es que no me quepa ninguna duda que lo van a intentar. Esto no me quepa ninguna duda que lo van a intentar. Lo están intentando hace un año. Pensaba que para que este retroceso no exista, tendría que existir como existió en la década del 80 en España, una suerte de pacto entre todas las fuerzas políticas. Pero claro, el problema, ¿sabes cuál es? No hay fuerzas políticas con cuáles pactar. O sea, da la impresión que hoy la oposición está tan disgregada, no existe un interlocutor válido como para poder el pacto de la Moncloa esto no se toca. Puede ser cuestionado. Se hizo básicamente sobre la impunidad de los crímenes del franquismo, base número 1, y después terminó donde terminó, ¿no? Con el cogollo de la derecha y la centroizquierda. Es una grande mentira de la historia. El pacto de la Moncloa es una de las grandes cosas, ¿viste? Que supuestamente proponen. No, y que se basa un poco en una idea ilusoria, que es que tiene que haber un consenso, cuando en realidad hay intereses contrapuestos que es inevitable que choquen. El tema es cómo chocan y quién gana en esa lucha. Claramente hay una división, es inevitable, la sociedad es así, con lo cual hace falta, digamos, una disputa política por esas mayorías, y bueno, creo que el kirchnerismo tiene todavía mucho para dar ahí, ¿no? Vamos a ver la tapa de los diarios del domingo 26 de mayo, el día posterior a la fiesta del 25. A ver, Matías. Exactamente, Daniel, como estabas comentando, las tapas del 27 de mayo. Tenemos a página 12, por ejemplo, esta es la plaza de ayer. Esta plaza no es de ayer ni de hoy, sino del futuro. Aparece Cristina, una foto de la plaza. Diario Popular también, festejo popular con Cristina, copó la plaza, una foto de la plaza. Fervor Patrio, dice Crónica también. Se puede ver una foto con toda la gente que concurrió a la plaza del 25 de mayo. Tiempo Argentino, Cristina, dice, esta es la plaza del futuro y de los sueños. También una foto con el Cabildo, con la manifestación con Cristina. Y hasta La Nación podemos ver que la presidenta instó a sus militantes a trabajar por otra década más, y vemos una foto panorámica bastante amplia mostrando toda la cantidad de gente, que fue, por cierto, muchísima. Pero veamos qué publicaba Clarín el día 27 de mayo, dice, 26, es el 26, no es el 27, perdón. Cristina propuso otra década de kirchnerismo y, como podemos ver, más allá que dice fuerte presencia militante en la Plaza de Mayo, no hay ninguna foto que ilustra. A cambio de eso, tenemos al primer Superman de origen inglés, que eso para mí es una buena noticia, no sé si daba para tanto, pero es una buena noticia que haya un Superman inglés, ¿no? A mi gusto. Quiere parecer real también ese Superman inglés. Ahora veamos qué decía también, por otro lado, La Nación, en una editorial que va a quedar en los anales de la historia del periodismo argentino. Esto lo publicó hoy, ¿no? Hoy, esto sí es del 27 de mayo, 1933 es el título de la editorial del diario La Nación, que dice: los trágicos hechos que acompañaron a la caída de la República de Weimar y el comienzo del Tercer Reich deben mover a la reflexión de los argentinos. No sabemos todavía por qué, pero lo vamos a adentrarnos en la editorial y vamos a entenderlo. Por ejemplo, dice un fragmento de la editorial: el 30 de enero de 1933, Adolf Hitler asumió como canciller de Alemania, luego de obtener solo el 33% de los votos en las elecciones parlamentarias de 1932. La República de Weimar fue reemplazada por un régimen totalitario que concentró en una persona los tres poderes del Estado, eliminó los derechos individuales, controló la justicia, suprimió la prensa independiente y finalmente ejecutó el terrible holocausto. Muchas similitudes con el kirchnerismo, veamos algunas más. Salvando las enormes distancias, eso sí. Esa es la frase del editorial, es maravillosa. Salvando la distancia. Salvando enormes distancias, podemos decir cualquier barbaridad. Por ejemplo, hay ciertos paralelismos entre aquella realidad y la actualidad argentina que nos obligan a mantenernos alerta. Veamos, por ejemplo. El 7 de abril, la cláusula aria de la Ley de Servicio Civil obligó a la expulsión de jueces, abogados y profesores universitarios judíos de sus actividades. Estemos atentos con ello, puede suceder. Otra, la noche del 10 de mayo, las camisas pardas y las juventudes hitlerianas, en este caso sería gente de la cámpora, allanaron bibliotecas y librerías de toda Alemania y quemaron más de 25.000 libros. Yo vi a la juventud hitleriana que se haciendo trencito para lamas el otro día en la Plaza de Mayo. Fue muy fuerte. Salvando
como decíamos, las enormes distancias, otra vez, los argentinos deberíamos reparar en los rasgos autoritarios que cada vez con más frecuencia pone en manifiesto el gobierno y cobrar conciencia de que es imposible prever cómo puede terminar un proceso que comienza acercando las libertades y la independencia de los tres poderes del Estado, al tiempo que distorsiona los valores esenciales de la República y promueve enfrentamientos dentro de la sociedad. Veamos, ¿alguna más? El mismo diario, ¿no? Todo eso fue parte del editorial. Presten atención a esto, por favor. El mismo diario que dice que el kirchnerismo se parece muchísimo, salvando las enormes distancias, a el nazismo, publica uno de sus mayores editoriales, Carlos Pañi, una fúnebre en el diario La Nación a el señor José Alfredo Martínez de Oz. Pero habíamos dicho aquí, incluso Mario Weinfeld lo había dicho, que no había muchos periodistas o editorialistas que se habían atrevido a hablar del tema de Videla, de la muerte de Videla. Pero encontramos algo. No necesariamente un editorialista, pero sí un periodista que está en actividad y que es bastante joven del diario La Nación. Un periodista en actividad actualmente en el diario La Nación que le mandó un mensaje a la familia Videla después de la muerte. Exactamente. Uno de los fúnebres dice: Videla Jorge Rafael, Xavier, falleció Sasasa, Xavier Prieto Astigarraga, ruega a Dios reciba a Jorge en su reino y acompaña con afecto a Santiago y su familia en este duro momento. Xavier Prieto Astigarraga. Veamos por qué es un periodista en actividad para graficarlo. 3 de las notas de Cancha Llena, es un periodista que se dedica a deporte, que está más que nada en la sección deportiva. Xavier Prieto Astigarraga, Xavier Prieto Astigarraga, Xavier Prieto Astigarraga. Digamos que, al menos, no decimos que todo el diario, por supuesto, hay muchos periodistas de la Nación que no piensan en esto. A mí me atrevería a decir que casi el único es este Xavier Prieto. Se anima a defender a Videla, a mandar un saludo a la familia, a pedirle a Dios que lo tenga en su reino, y todavía sigue escribiendo en ese diario. Así que el diario que se preocupa tanto porque el kirchnerismo se parece al nazismo, en realidad está dentro del diario sosteniendo a personas que creen que Videla fue una persona muy íntegra para el país. Muchas gracias. Bien, Matías, salió fuerte, salió con los botines de punta. Va a ser muy interesante. La dictadura en su momento, sobre todo. El diario va a ser muy interesante porque en el año 1933 el diario de la Nación existía. Debe ser muy interesante releer casualmente las editoriales de la Nación. En aquel bueno, ya hay algunos trabajos académicos en ese sentido, y apoyó en los primeros años a Hitler, porque Hitler era un límite hacia la izquierda, hacia el comunismo en aquel momento. Así que la contradicción, y una más, Iván, del diario La Nación. Vamos a ver ahora seguramente el personaje de nuestro informe del día de hoy, de la década de ganada. Se trata de este niño que se llama, no sabemos cómo. Agustín, dale. Agustín en la vida real. ¿A Cristina en dónde? Quiero ver a Cristina en la vida real. Pero es difícil, papá, hay mucha gente hoy. ¿Qué me importa? La quiero ver igual. Y bueno, vamos a ver qué hacemos. Me parece que vamos a ir a ver en la tele. No, la tele no quiero. Pero está muy difícil, papá, mucha gente. Bueno, la quiero ver igual. Bueno, ahí lo veíamos. Yo, a ver, si la presidenta en los próximos días no recibe a Agustín, yo no entiendo nada de esto. Bueno, debería recibirlo. Yo me cuidaría, estamos en presencia de un pequeño enano fascista. Estas son las milicias infantiles. Tiene el autoritarismo que tienen los pibes ahora. No quiero hacer esto, no quiero nada. Son las milicias. No, es muy emocionante ver un nene haciendo berrinche para conocer a su presidenta. Bueno, sí, yo voy a decir esto medio cholulo, pero yo fui con Emilia a Cococho, la tenía ahí, y lo primero que vio cuando... la hija. Aclaralo, papi. La gana que tenía de tenerte Cococho, pero no, y lo primero que vio fue la pantalla gigante con Fito Páez y enloqueció. Mi hija está enamorada de tu marido. De Fito Páez. Estuvo buenísimo lo de Fito. Gracias, Gabriel, por venir al programa. Muy claro, Cuando nos presentamos como uno de los mejores historiadores y comunicadores de su generación. Gracias. ¿Qué andas haciendo ahora, Gabriel? ¿Siempre en el canal de Encuentro? ¿Qué andas? Con Canal de Encuentro, sigo con mi vida de investigación también. ¿Qué estás investigando sobre qué? Contame. Yo trabajo sobre la participación popular en la política, en la época de la Revolución de Mayo, rosismo, esos son mis temas. Bien, ahí se está revisando mucho esa época, ¿no? Mucho, sí, por Bien. suerte. Muchísimas gracias, hermano. Como siempre, muy interesante. Quédate acá un segundito.